Continuamos en IM Talks, en la edición número 80 de Intermoda. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nuestro siguiente conferencista explora las formas de la naturaleza, el cuerpo y el entorno, proponiendo una nueva forma de percibir la imagen, ya sea transformando algo complejo en una composición más simple y esencial, o brindando dinamismo y contraste a formas típicamente estáticas. Entre sus clientes se encuentran Hermès, Louis Vuitton, Fendi, Panerai, el Palacio de Hierro, Vogue, Glamour, Harper's Bazaar, Esquire, entre otros. Recibimos a Roberto Sánchez con la conferencia Ilustración de Moda, Descubrimiento Creativo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues me presento, mi nombre es Robso, bueno, me llamo Roberto Sánchez, pero todo el mundo me conoce como Robso. Y el día de hoy voy a platicar sobre esta industria que es la ilustración de moda, sobre todo de mi proceso, de cómo he llegado, digamos, a trabajar con diferentes clientes, cómo es trabajar con diferentes marcas de moda, con editorial. Y pues bueno, como el tema de la plática dice, también voy a hablar mucho sobre el descubrimiento creativo, o sea, cómo ha sido este camino a lo largo de los años. Y bueno, como les comentaba, mi nombre es Robso, bueno, así me encuentran en Instagram. Yo estudié diseño gráfico, pero desde que estudiaba tenía un interés como muy particular por la moda. Y en ese entonces yo no sabía prácticamente nada. O sea, por azares del destino encontré lo que era la profesión de ilustración de la moda y lo empecé a hacer como un hobby. Y ya han pasado 10 años en los que he podido pues, desempeñarme en esta industria. Y también, curiosamente, hace 10 años vine por primera vez a Intermoda y fue donde empecé también a tener mucho más contacto con la industria nacional, ¿no? Para quienes no conocen sobre esta industria y también para quienes sí conocen, me gusta mucho compartirles cuál es mi perspectiva y cómo entiendo yo esta parte de la ilustración de moda. Entonces, unas dos definiciones que pueden ser como, o clarificar, digamos, este concepto es entender a la ilustración como una interpretación visual de una propuesta, de un diseñador, de una marca, y a través de ella, pues, contar historias. Es decir, la narrativa se va a contar a través de estas imágenes, ¿no? Entonces, para contextualizar un poco aquí también, yo doy clases de ilustración de moda, de dibujo de moda en el ITESO. Tengo 6 años ya impartiendo la materia y obviamente me encanta también compartir este conocimiento que no solo tiene que ver conmigo, sino con todas estas, digamos, décadas o todo lo que ha estado pasando a lo largo de los años. Y sobre todo para entender el porqué de estas manifestaciones y cómo influyen en nuestra vida. Entonces, rápidamente les puse aquí una línea del tiempo como para entender que la ilustración de moda funciona como un reflejo de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, en los 40, 60 tuvimos este resurgimiento de la alta costura, de la opulencia, y esto obviamente se refleja en el estilo de ilustración que vemos ahí. Y así, conforme pasan los años, vemos, por ejemplo, 60, 70, toda esa inspiración en la psicodelia, todo lo que estaba pasando en el diseño gráfico, pues obviamente influía muchísimo en la ilustración. Y finalmente, en los 80 tenemos el power dressing y por eso tenemos figurines como más dinámicos, mucho más fuertes. Y así, a lo largo de los años, podemos ir entendiendo cómo llegamos a la época actual, que es lo que tenemos acá en la derecha, que es como la época globalizada, donde tenemos muchos estilos que están ya mezclándose unos con otros, ¿no? También la introducción, digamos, de técnicas de ilustración digitales, cosa que no veíamos, obviamente, antes de los 90, por ejemplo. Entonces, entrando un poco más sobre lo que tiene que ver con mi trabajo y el porqué de estas imágenes, esto es un ejemplo de lo que yo hago. Yo trabajo con un estilo súper geométrico, con técnicas digitales, y lo que quiero mostrarle con estas diapositivas es cómo a través de estas imágenes podemos contar diferentes historias, cómo a través del color podemos comunicar diferentes mensajes. En este caso, por ejemplo, lo que yo hago es analizar el ADN de la marca en la que yo me estoy inspirando
cuáles son, digamos, la gama de colores más importante, qué podrían estar haciendo los dos personajes que quiero proponer y pensar para qué está dirigida esta imagen, ¿no? A diferencia de proyectos comerciales o en los que tenemos un brief, es importante entender qué te está pidiendo el cliente o cuál es, digamos, el objetivo de lo que queremos lograr. En este caso, las ilustraciones que tenemos acá a la izquierda fueron para un proyecto con el Palacio de Hierro, con quienes también he trabajado en diferentes proyectos. Este fue un proyecto muy especial en el que hicimos ilustraciones para que se proyectaran de manera virtual con realidad aumentada. Y pues obviamente era entender cuál era el cliente de Palacio de Hierro, cuál era el mensaje que queríamos comunicar y sobre todo que estuviera enfocado en los productos, que es a final de cuentas lo que se quiere vender. A diferencia del proceso de una portada de revista como Harper's Bazaar, que ahorita les voy a platicar más adelante sobre este proceso, pues es un cliente totalmente distinto o que tiene, digamos, una búsqueda distinta dentro de la industria de la moda. También algo que caracteriza mi trabajo es que no solo me enfoco en ropa de mujer. Por lo general vemos como ilustración de moda y vemos estos vestidos enormes o vemos como ilustración, digamos, muy típica, muy elegante o mucho más femenina. Y para mí es importante también dibujar o ilustrar lo que a mí me gusta, en este caso que es sobre todo la ropa para hombre, ¿no? Entonces, mucho de mi trabajo también tiene que ver con esta exploración. Y como ya les comentaban al principio de la plática, pues mi experiencia va desde marcas de lujo hasta editorial de moda. También he trabajado con autoras que tienen que ver ya con publicaciones más específicas o que hablan de temas de moda. Y también les quería compartir esta parte de los libros de moda, que para mí al principio, cuando yo no sabía realmente de qué trataba esto o qué era lo que yo podía hacer, para mí los libros fueron como esta puerta para entender el mundo de la moda a nivel, digamos, como fuera de México incluso. Entonces, el primer libro que les quería compartir se llama Fashion Drawing. Es un libro que incluye, digamos, guías para aprender a dibujar el cuerpo humano, para dibujar diferentes tipos de prendas, diferentes tipos de siluetas. Y en él, pues tuve la oportunidad también de que mi trabajo saliera pues, en este libro. Y por este lado tenemos este otro libro que se llama New Fashion Illustration, que es un libro pues, muy particular para mí porque es un libro que se va a publicar apenas este año, pero es donde se reúnen el trabajo de 50 ilustradores de moda contemporáneos de diferentes partes del mundo y entre ellos pues tuve la fortuna de ser seleccionado entre esta categoría, ¿no? Y se los comparto porque para mí en un principio, cuando realmente yo no tenía ni idea de qué trataba, pues ahora sí, la industria de la moda ni la ilustración de la moda, yo me topé con un libro, que ahorita se los voy a mostrar, y en mi mente yo tenía como esta meta de que en algún momento yo pudiera salir en las páginas de un libro, ¿no? Que dijeran, hay una persona de México que está haciendo como una diferencia dentro de esta industria. Entonces, no tengo fotos oficiales de las páginas interiores, pero ya las estaré compartiendo cuando las tenga, ¿no? Pero bueno, hablando ya específicamente de la palabra descubrimiento, que se me hace muy importante, justo hilando esta historia que les platico del libro, cuando yo estaba en la universidad me topé con este libro que está aquí, que se llama Masters of Fashion Illustration. Y con este libro yo me di cuenta que justo a través de las décadas han habido representantes de esta industria en muchísimas partes del mundo, sobre todo en capitales de la moda, y justo me di cuenta que no había ningún representante mexicano. Y no era como que no existiera, simplemente no estaba documentado dentro de un libro. Hasta más adelante ya lo pude conocer, como cuál era el legado, digamos, que tenemos aquí en México. Pero lo importante de lo que pude descubrir en este libro es que mucho de lo que a mí me interesaba visualmente, o sea, hablando de composición de las imágenes, de colores o de cómo se podía interpretar una prenda, lo vi reflejado de una manera muy particular, de una manera muy inesperada para mí en ese entonces, que me motivó, digamos, a hacer esto tal cual como un hobby. O sea, yo no tenía idea de qué se podía hacer con esta industria hasta más adelante que lo empecé como a desarrollar por cuenta propia.
Y les muestro el trabajo de estos ilustradores porque me parece que su trabajo, además de ser visualmente muy atractivo y tener como una particularidad muy importante estéticamente, me parece que son personas que han logrado trascender como un marco temporal. Es decir, hoy en día podríamos ver esto en una publicación y podría ser vigente, ¿no? Y estamos hablando que son ilustraciones que se hicieron hace más de 80, 50 años. Entonces, les quiero compartir un poco sobre mi proceso a lo largo de los años y también para que entiendan el porqué de estas imágenes o el porqué de mi estilo. Yo cuando empecé, alrededor de 2012, yo solo tenía conocimiento, digamos, de la moda a un nivel muy superficial. O sea, en ese entonces no existía Instagram como lo conocemos ahora, era realmente utilizar blogs tal cual y empezar a visitar esos blogs para ver qué estaba pasando, sobre todo en la industria. Y yo lo que hacía era como tratar de captar o entender cuáles eran las marcas o los diseños, digamos, que a mí me interesaban y plasmarlos mediante técnicas tradicionales. Y esto, como les platico, lo hacía nada más como un hobby. Más adelante me di cuenta que me interesaba mucho, por ejemplo, la indumentaria para hombre. Entonces empecé también como a investigar sobre todo como de dónde venían estas propuestas, como qué estaba detrás de estas propuestas y al mismo tiempo pues representándolas con un estilo pues más particular. Más adelante, como les comentaba, yo soy diseñador gráfico, entonces lo que estaba a mi favor era que yo tenía muchas herramientas para poder expresar las prendas desde diferentes perspectivas. Entonces ya dominaba las técnicas tradicionales, pero sabía que había como toda esta posibilidad de poder jugar con otras herramientas. Y en este caso, como pueden ver, cambia el estilo totalmente. Empiezo a hacer como este tipo de encuadres, digamos, desde la cintura para arriba. Y me gustaba trabajar como por etapas. O sea, en esta etapa, por ejemplo, si estaba trabajando con técnicas digitales, entre diferentes ilustraciones tenía que haber como un hilo conductor. Sin embargo, con el paso del tiempo cambiaba totalmente de estilo. O sea, porque encontraba nuevas herramientas, porque empezaba a ver que habían muchísimas maneras de representar las prendas. Y esto para mí era importante como tener esta libertad de poder explorar diferentes técnicas y sentir la presión o ese miedo de evolucionar, ¿no? Finalmente, o sea, pasan los años y sigo explorando como diferentes herramientas y empiezo a trabajar con vectores, que es, digamos, es un término que se utiliza en el diseño gráfico como para diseño sobre todo, en el programa Illustrator. Y lo que empiezo a hacer es empiezo a trabajar, digamos, a reinterpretar las prendas con figuras más limpias, con diferentes, digamos, efectos de color, con una narrativa también un poquito más compleja. Y me doy cuenta que pues, mi estilo se empieza como a definir un poco más, o me empiezo a sentir un poco más seguro como con este estilo, ¿no? Y bueno, llega el 2014 y empiezo a notar que, viendo en retrospectiva, tenía muchísimos estilos distintos. O sea, estaba representando la moda desde muchas perspectivas diferentes y esto pues, tiene sus ventajas y sus desventajas. Dentro de las ventajas es que pues, te empiezas a conocer mucho más, empiezas a ver dónde hay más posibilidades para ti como creativo o como ilustrador. Sin embargo, si una marca quiere trabajar contigo, pues es más complicado porque ellos buscan algo más específico. O sea, si a mí me van a buscar por las ilustraciones con acuarela, por lo general lo demás no lo van a relacionar con mi trabajo, con mi identidad. Entonces, esta fue, digamos, como una reflexión que yo empecé a hacer ya como en 2014. Y justo en ese año pasa algo muy particular digamos, en mi carrera o en mi experiencia profesional, que es que por azares del destino me toca ir a un Fashion Week en Ciudad de México y en una de las filas de una pasarela me encuentro a Ana Fusoni, que seguramente la conocen. Y yo estaba dibujando tal cual a la gente que estaba asistiendo a estos eventos y curiosamente llego con ella, yo no tenía ni idea de quién era ella, pero le doy su dibujo y empezamos a platicar y hasta después me di cuenta de quién era. O sea, me di cuenta de que era pues, uno de los máximos exponentes de moda en México. Y a partir de ese encuentro empezamos a colaborar juntos. Y esta fue, como les digo, una experiencia que definió mucho de lo que yo empecé a vivir, a experimentar en mi carrera, porque yo en ese entonces no tenía experiencia en la industria nacional y gracias a ella pude asistir a eventos pues, como Intermoda, como Fashion Week. Y en estos eventos lo que yo hacía era tal cual como
conocer gente, era dibujar en vivo pues las propuestas de los diseñadores, platicar con ellos, conocerlos. Y después de hacer todo este registro, digamos, en persona, yo me reunía con Ana y hacíamos como, platicábamos, yo le pasaba los dibujos, ella los utilizaba en sus publicaciones y empezamos a tener una mancuerna creativa pues muy interesante. Y realmente pues el hecho de poder tener contacto con ella pues me abrió muchísimas puertas. Pude estar en front rows cuando realmente pues yo no era nadie en esta industria y pues es tal cual como un momento que me parece como muy importante y que al hacer esta conferencia me acuerdo pues mucho de cuando trabajábamos juntos. Entonces me pareció como muy bueno compartírselos. Ahora, como les comentaba, en este año, 2014, yo me empecé a hacer varios cuestionamientos importantes, entre ellos, ¿qué me hace diferente como ilustrador? ¿Cómo defino mi estilo? ¿Y dónde encuentro más libertad creativa? Que a final de cuentas es lo que yo quería lograr, ¿no? Como encontrarme a mí mismo y tener más oportunidades. Entonces, lo que hice fue pues un ejercicio de reflexión, obviamente, sobre todo una reflexión visual. Yo soy una persona que trabaja muchísimo con imágenes, me encanta investigar. Y dentro de estas referencias, desde el mundo del arte, el mundo de la moda, en editorial de moda, porque también se relaciona muchísimo con la ilustración en cuestión de narrativas, empecé a identificar aquellos elementos que definen lo que me parece a mí más interesante o lo que me podría representar a mí como un creativo dentro de la industria. Entonces, estas son algunas de esas imágenes donde podríamos encontrar ciertas características que podríamos relacionar con mi trabajo, no sé, como las poses, el contraste, las historias que se están contando. Y cronológicamente les voy a ir mostrando algunos ejemplos de cómo ha ido evolucionando mi estilo a lo largo de los años. 2015 empecé ya con este estilo más geométrico y era muy sintético, si se fijan. O sea, no tienen gran profundidad las figuras. Sin embargo, mi objetivo era llevar las prendas y el cuerpo a un lugar donde no fuera convencional, donde fuera como más inesperado para la persona que estuviera viendo las imágenes. También algo importante dentro de mi proceso, o mi camino, digamos, como artista o como ilustrador, era que a mí me interesaba también representar a la moda mexicana. Entonces, por muchos años, además de estar haciendo estos trabajos o estas colaboraciones con Ana Fusoni, lo que hacía era cada temporada escoger las colecciones que más me interesaban, las que me parecían más atractivas visualmente, y lo que hacía era interpretarlas ya con esta nueva visión mucho más geométrica, mucho más sintética. También a lo largo de los años fui como radicalizando mucho la cuestión de cómo representar las prendas sin perder la esencia de la referencia original, porque a final de cuentas el objetivo de un ilustrador es comunicar correctamente las prendas y poder como adaptarlo a lo que el cliente o a la plataforma a la que te estás dirigiendo. Entonces tenemos este otro ejemplo de una invitación digital que fue hecha a manera de convocatoria por Valentino ya hace un par de años, en el 2016. Y pues el objetivo, digamos, era diseñar una invitación que pudiera utilizarse en redes sociales, que cupiera obviamente en un formato cuadrado y que hablara obviamente de la colección. Entonces, esto ellos lo publicaron, digamos, en redes sociales y pues funciona como un medio de comunicación que obviamente se vuelve muy interesante para prensa y pues para la gente que consume contenido y productos de esta marca. También otro aspecto importante dentro de mi práctica es la observación. Para mí es muy importante cuando estoy ilustrando, pues entender las prendas a detalle, entender todo lo que está involucrado en los looks como para poder reinterpretarlo en nuevas formas. También, como les comentaba, la indumentaria para hombre pues es algo que seguí haciendo y he seguido haciendo a lo largo de los años, que me parece pues muy interesante también la evolución que ha tenido últimamente, como en cuestión de estética, en cuestión de propuesta. Y si se fijan, las imágenes pues cambian totalmente de acuerdo a la gama de colores que utilizamos, de acuerdo a si utilizamos un contexto, un escenario o si estamos contando una historia. A mí por lo general me gusta hacer composiciones, digamos, individuales, pero que entre ellas haya una comunicación, ¿no? Que haya una historia o que haya algo que podamos interpretar dentro de estas imágenes. Asimismo, como les comentaba, pues es un trabajo constante de estar reinterpretando materiales, siluetas, de estar también como
viendo de qué manera como revolucionar tu propio estilo. Y bueno, finalmente, para mí siempre es como importante como perder ese miedo, digamos, a ser radical en lo que haces. O sea, a veces hay propuestas que llaman más la atención que otras, o a veces hay propuestas que sí se prestan, digamos, para productos comerciales, a veces no. Pero a mí algo que me ha abierto mucho las puertas es como creer en lo que estoy haciendo, a pesar de que como a veces nos perdemos mucho en hacer imágenes para que la gente les dé like o hacer la imagen de que para que le guste a otra persona, ¿no? Y creo que algo que he logrado, digamos, como mantener o un aprendizaje, digamos, que he tenido a partir de todo este proceso es que cuando haces realmente lo que a ti te gusta o lo que tú estás desarrollando desde una parte como muy auténtica, te abre las puertas a nuevos proyectos. Y también, otro momento importante, digamos, dentro de mi carrera, pues ha sido también estar en contacto con Gustavo Prado de Trendo, que, digamos, desde que lo conozco también ha sido una persona que ha apostado, digamos, por la ilustración de moda, y hace un par de años tuvimos la oportunidad de platicar también con Adela Micha, que es una ilustración inspirada en ella, pero se los quise compartir porque justamente me parece que Gustavo es una de las personas que más sabe sobre, obviamente sobre tendencias, pero también sobre la historia de la moda y que su labor pues es justamente que no se pierda este bagaje cultural, o sea que justamente ofrece, digamos, esta posibilidad de ampliar el conocimiento pues para todos. Entonces también es una persona que de la que yo he sentido, digamos, un apoyo o un impulso. Y ahora, hablando ya específicamente de los proyectos, quería darles como un vistazo, como un detrás de escenas de cómo se puede llegar a trabajar con marcas de moda, con editoriales, cómo es el proceso, digamos, con cada uno de estos proyectos. Algo muy importante, como les comentaba hace unos momentos, es que cuando estamos trabajando con cualquier cliente es muy importante entender quién va a consumir esa imagen o cuál es nuestro público, ¿no? En este caso, la revista Glamour, pues estamos hablando de un público femenino que tiene gustos particulares, que tiene un rango de edad también muy específico, y con ellos he tenido la oportunidad pues, de trabajar historias con muchísima narrativa. Es decir, han habido proyectos desde definir como perfiles inspirados en el horóscopo, hablando de estilo de vida, y también proyectos en los que el reto va mucho más allá de la moda. Este proyecto, por ejemplo, por lo general las revistas trabajan con patrocinadores o con marcas que pagan espacios publicitarios en las revistas o que pagan artículos, ¿no? En este caso fue un proyecto con Nissan en el que pues, el brief y la propuesta era, queremos una propuesta de moda, pero también necesitamos que sepas ilustrar carros. Entonces, pues ahí como que evoluciona, ¿no? Uno se enfoca sobre todo en la silueta y en decir de que la prenda sí tiene que ver bien, etcétera, pero aquí estamos hablando de que el protagonista también era un coche. Entonces, ahí es donde como ilustrador pues te ves con estos retos y esta fue una historia también muy ambiciosa, pero que a nivel visual creo que se logró bastante bien. Por otro lado, una de las experiencias también más importantes dentro de mi carrera ha sido trabajar con Lucy Lara. Ella es una autora de libros, también ha sido editora de grandes revistas aquí en México y en Latinoamérica. Y juntos hicimos este libro, bueno, me tocó ilustrar este libro que se llama Imagen, Actitud y Poder, donde ilustramos diferentes arquetipos inspirados en las mujeres, ilustramos pues accesorios, hicimos había todo un esquema, digamos, un plan de trabajo en el que era muy importante ilustrar cada uno de los artículos, cada uno de los capítulos, perdón, que conforman este libro. Y fue una experiencia también muy valiosa para mí porque platicando con Lucy ella me decía que tenía el interés de que las imágenes vivieran por mucho tiempo en este libro. Por lo general las fotografías, sobre todo de moda, empiezan a tener una vigencia o las empezamos como a identificar a lo largo de las décadas y con la ilustración tenemos esa ventaja de que puede ser un poquito más ambiguo. O sea, podemos ver estas imágenes y tal vez no las relacionamos directamente con una década en específico. Entonces, este es uno de los spreads que hicimos para ese libro, pero si se fijan, cada uno tiene pues, un perfil distinto. Hablamos de una gran diversidad de estilos e identidades.
También dentro de este trabajo que hice con Lucy, en una ocasión hicimos esta ilustración de Diana Vreeland, una editora muy importante de Harper's Bazaar, y fue una experiencia también muy interesante porque originalmente hicimos esta ilustración para la edición de Harper's de Latinoamérica y pasaron un par de meses y nos escribió la edición de China, entonces se hizo, digamos, esta publicación también de manera impresa en la edición pues, en ese país, ¿no? Entonces, como les digo, hay proyectos en los que parece que la colaboración pues, tiene un alcance y siempre pasa algo que sale de nuestra expectativa y que puede ser pues, muy beneficioso. También otra de nuestras grandes colaboraciones, bueno, con Harper's Bazaar, justo con Lucy cuando estaba de editora, hicimos esta portada digital justo en tiempos de pandemia. Y el objetivo era expresar pues, como esta parte que estábamos viviendo como encerrados dentro de nuestras casas y al mismo tiempo no perder este como sentido del estilo o esta búsqueda por mantenernos como inspirados y también como en sintonía con la moda, por así decirlo. Y creamos esta portada con toda una historia dentro de las páginas interiores. Y el proceso, digamos, para trabajar una portada y cualquier editorial, pues también tiene pues, muchísimos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Como les comentaba hace rato, pues es entender tu lector, es entender cuál es el objetivo del director de arte, de la editora. Y en este caso fue un proceso que pues sí hubo mucho trabajo detrás. Yo por lo general cuando trabajo con estas publicaciones siempre presento un previo de la ilustración, ¿no? En este caso a manera de bocetaje, a manera de referencias visuales y trato de ser lo más claro posible antes de ejecutar la obra final. Cuando hicimos esta portada hubo un feedback muy particular que, digamos, esto se ve como muy romántico y para ese entonces Harper's buscaba algo muy distinto. Y lo que hice fue trabajar pues, 3 propuestas distintas. Ellos buscaban algo mucho más dinámico, mucho más atrevido. Entonces tuvimos la oportunidad de explorar ahí tres posibilidades que son las que tienen aquí. Y bueno, esta era la propuesta original que yo tenía y a final de cuentas fue evolucionando hasta la portada que vieron hace unos momentos. Que esta sería ya la portada que quedó como en esta edición. También, como les comentaba hace un momento, con Palacio de Hierro hemos tenido varios proyectos importantes y con Palacio los proyectos siempre son muy distintos. En esta ocasión, en este proyecto que les estoy mostrando, hicimos todo el diseño de una baraja, obviamente inspirada pues, en moda, pero que a final de cuentas se imprimió, se le entregó a los clientes. Y con Palacio de Hierro siempre es muy interesante trabajar porque los proyectos siempre son distintos, siempre hay mucha libertad creativa, lo cual como ilustrador y como creativo pues se agradece. Y también la experiencia de trabajar con una publicación como Vogue pues es muy distinta, por ejemplo, a lo que les platicaba con Harper's. En este caso, con Vogue tuvimos también muchísima libertad creativa. O sea, me permitieron, digamos, como interpretar a los modelos, por ejemplo, con esta piel de color gris o con prendas que van como mucho más allá de lo convencional. Y como les comentaba, para mí siempre es muy importante trabajar en lápiz antes de hacer cualquier cosa digital. Eso es algo que a veces como que damos mucho por sentado, que decimos, vemos una ilustración digital y pensamos que es muy fácil o que se puede resolver, digamos, a la primera como nada más me siento enfrente de la computadora y ya está. Y realmente hay todo un trabajo detrás. Entonces, todos estos bocetos, todas estas planeaciones se revisan con el cliente a través de correos, a través de llamadas y como les muestro aquí, estas son las referencias de las prendas en las que me inspiré, su boceto y digamos, el resultado final fue lo que habíamos visto al principio de estas diapositivas, ¿no? Entonces aquí están estas 3 propuestas que desarrollamos para este editorial y este sería, digamos, el resultado final de esta editorial que realizamos juntos. Y es también una experiencia muy particular para mí trabajar con editorial porque si ustedes han visto, digamos, cualquier revista, pues siempre están llenas de fotografías, de editorial, y cuando surge la posibilidad de contar historias a través de ilustraciones, pues obviamente el producto de moda pues cambia de perspectiva, empezamos a entender que hay pues una propuesta también estética
que puede hacer que nos llame mucho más la atención lo que estamos comunicando. Esto fue ya como se ve dentro de las páginas de la revista. Obviamente se utiliza complementariamente a los textos, a la selección de prendas que ellos estaban utilizando como a manera de tendencia dentro de la publicación. Y bueno, antes de terminar esta plática, nada más, pues obviamente agradecerles que nos hayan acompañado en este espacio. Y también, digo, yo sé que tal vez hay personas aquí que se dedican a ámbitos creativos o que tienen que ver con estas industrias, e independientemente a lo que nos dediquemos, creo que uno de los aprendizajes pues, más importantes que yo he tenido dentro de la industria de la moda es que lo más importante es que uno siempre tiene que creer en uno mismo y en lo que está haciendo. Yo al principio, como les comentaba, al principio de mi, digamos, como camino como ilustrador, yo no tenía idea de que pudiera trabajar con estas personas o con estos clientes o con estas marcas, y creo que el mantenerse fiel a lo que uno cree y a lo que uno está proponiendo es lo más valioso que puedes hacer en esta industria. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Abriremos una sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, a favor de levantar la mano para hacerles llegar el micrófono. Hola, pues yo quiero preguntarte, me gustó mucho tu plática, me gustó mucho la manera en cómo tú expresas lo que es la moda en un formato completamente diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, pero sí me gustaría saber, ¿qué haces tú para salir de un bloqueo creativo? Porque creo que todos llegamos a ese punto, ¿no? De que te entras en crisis, no sabes qué hacer, entonces, ¿qué haces? ¿Qué nos puedes recomendar tú? Pues como ilustrador, para mí, para salir de un bloqueo creativo, lo que hago es dibujar. O sea, pareciera que el bloqueo creativo, bueno, al menos en mi caso, no se presenta tanto en no poder dibujar, sino es más en ideas. Y al dibujar, al estar como en contacto no solo con el dibujo, sino tal vez con música, con películas, con cualquier cosa que visualmente me parezca a mí interesante, me ayuda a pensar en otras posibilidades. O sea, ya específicamente en ilustración, para mí es dibujar, tal cual. Muchas gracias. Bueno. Yo quisiera saber cuál ha sido el momento en tu carrera en la que has dudado continuar con tu trabajo como ilustrador. Qué interesante. Porque, o sea, lo podría ver como desde dos perspectivas, o bueno, desde varias perspectivas. Porque si lo pensamos como a nivel industria, las oportunidades como ilustrador para trabajar en proyectos en los que realmente estés o puedas vivir como un ilustrador son pocas, la verdad. Entonces es una industria en la que, como les comentaba, tú tienes que creer muchísimo en lo que estás haciendo y tener obviamente un plan B, ¿no? Lo que me ha ayudado a mí es como pensar que yo empecé a hacer esto con un objetivo que era, por ejemplo, el salir en un libro, que publicaran, digamos, mi trabajo en un libro. Y obviamente a lo largo de estos años yo sí me pongo a pensar y digo, a ver, ¿vale la pena continuar o no? ¿O desde qué perspectiva me interesa continuar? Por suerte, digo, tengo la fortuna de dar clases también, que eso, digamos, como ilustrador, pues te mantiene activo. A mí me encanta compartir mi experiencia y ver también que otras personas crezcan, digamos, a partir de lo que yo sé y de mi experiencia. Entonces, yo podría decir de que, bueno, si no tengo editoriales como continuamente, tal vez pensaría en ya dejar de hacerlo, pero pues por otra parte tengo este otro trabajo, ¿no? En el que puedo compartirlo, y cuando llega una oportunidad, como que vuelve a mí esa motivación de decir, ok, voy a hacer más cosas, ¿no? Como por mí, por mi cuenta, y para ver qué puede surgir. Pero sí. Hola, primero que nada, me encantó tu presentación. Yo también estudié diseño gráfico, primero que nada, y me siento muy identificado porque lo siento aquí. Y mi pregunta es como para alguien que es estudiante de moda como yo,
que no sabe como que muy bien todavía como que esa línea de inspiración en dibujo, porque ahorita estoy como que con este conflicto de que o me gustaría sacar diseños o me atrae más la ilustración. ¿Cómo que aconsejarías en este caso? Creo que así como platicando sobre la conferencia y lo que me estás preguntando, siento que es un trabajo como muy personal en el que creo que tienes que intentar las dos. O sea, mi recomendación sería como trata de tener la mayor experiencia en estas dos como vertientes y ve en cuál te sientes más libre como creativamente, porque a final de cuentas creo que uno también tiene que seguir mucho su intuición y a veces creo que cuando estás haciendo las cosas tú mismo te puedes dar cuenta como aquí siento que estoy como creciendo, aquí estoy evolucionando, aquí estoy teniendo como estoy como logrando plasmar lo que estoy visualizando de la manera más correcta, ya sea en ilustración o en diseño, pero creo que va más como por ese lado, como de que tú mismo estés como experimentándolo y veas como qué te gusta más, ¿no? Hola. A mí me surgió la duda de cómo haces tú para mantener tu estilo, pero que al mismo tiempo responda al brief de la empresa, ¿no? Por ejemplo, ahorita que trabajaste para Harper's Bazaar, pero también trabajaste para Vogue, y la ilustración, o por lo menos la carita, que también es como en color gris, y el estilo geométrico, etcétera, era el mismo, ¿no? ¿Cómo es que no hubo conflicto ahí de, ay, pues es que ya lo habíamos visto en Harper's Bazaar y lo volvimos a ver en Vogue? Pero al mismo tiempo pues es tu estilo, entonces es el estilo del diseñador, pero ¿cómo haces esos cambios para que algo se vea más Harper's Bazaar y el otro se vea más Vogue? Ahí cómo lo trabajas. Creo que en cuestión de estilo, por ejemplo, en cuestión de la forma del figurín, en cuestión de forma de los rostros, por lo general no hay tanta diferencia. Es más como qué tanto nos permite o qué tanto me permite la publicación jugar con las prendas y qué tanto me permiten jugar con la composición en general. No he tenido como tema con esto de que mi estilo se mantenga igual en diferentes publicaciones, pero creo que sí pudieron ver como una diferencia como muy sutil, ¿no? Entre la portada de Harper's y la editorial de Vogue. Por lo general es entender como cuál es el contexto donde se va a ver tu ilustración y tal cual ser como muy receptivo al feedback. Porque digo, algo así como puntual no te sabría decir como esta es la diferencia entre mi trabajo para esta publicación y para esta. Simplemente es más como en la comunicación que tú tienes con tu cliente, saber qué sí se puede hacer y qué no. Porque siempre hay como una línea, una limitante, ¿no? Gracias, me voy a parar. Hola, me encantó muchísimo lo que haces, la verdad. Yo creo que cada vez descubro como nuevas ramas de la ilustración, porque la verdad es de que no había escuchado de este tan como un gremio, por así decirlo. Yo también soy maestra en ilustración y algo que los alumnos siempre preguntan es como, ¿cómo encuentro mi estilo? Como que siempre tienen esa batalla. Y pues preguntarte a ti qué les dirías, o imagino que tú también te encontrás con esa pregunta mucho, entonces pues no sé, escucharlo de ti. Sí, justo esa es una de las cosas más importantes cuando estoy dando clases y siempre se los menciono al principio, que es como uno de los grandes temas, ¿no? Nuestro gran cuestionamiento cuando estamos estudiando o haciéndolo como por cuenta propia. Y al menos lo que yo he aprendido a lo largo de dar clases es que lo más importante es conocerse a uno mismo y en este caso, si tú eres profesora, también sirve mucho como que tú identifiques las cualidades de tus alumnos, ¿no? En este caso, porque a veces las tienen y no las saben identificar. Por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, que parece que tú eres muy bueno para las líneas orgánicas, o parece que tú eres muy bueno para volumen, o cualquier cosa que tú puedas identificar, es simplemente como reconocerlo como una fortaleza y también entender que en la ilustración hay 1000 posibilidades, que también puede ser bueno y malo a la vez, ¿no? Porque el tener toda la gama de posibilidades te dice, bueno, pero ¿hacia dónde me dirijo? Entonces, yo considero que lo más importante para identificar un estilo es tener apertura a intentar cosas nuevas, es decir,
intentar dibujar de una manera, si no funciona de otra y de otra, y constantemente ir evolucionando e ir identificando cuáles son esas cualidades. Porque en sí, digamos, es un ámbito tan ambiguo y tan amplio que es difícil como que tener un grupo y decir es que todos tienen que llegar a trabajar y hacer esto igual, ¿no? Hola, algo que yo he notado, porque yo ya, o sea, yo tuve literal la suerte de ser tu alumna y también he trabajado contigo fuera de, como del ámbito institucional, y algo que te tengo que reconocer mucho es que eres una persona súper curiosa, o sea, que todo el tiempo estás investigando, todo el tiempo estás informándote, pero algo que me da mucha curiosidad preguntarte es como, o sea, cómo de todas las cosas que investigas y cómo de todo lo que sabes qué filtrar, o cómo, o sea, ¿cuál sería un consejo que tú darías de que, para mí es muy importante que estéticamente sea o no sé? Creo que justo o sea, el tema de la curiosidad es muy importante, o sea, porque el hecho de tener como conocimiento de diferentes ámbitos te hace como entender diferentes estéticas, diferentes como acercamientos hacia la moda, y creo que eso es algo de lo que me di cuenta justamente investigando o teniendo todas estas referencias, que a veces vemos a la moda como algo muy superficial, pero realmente hay como todo un mundo detrás, ¿no? Tiene un gran peso, digamos, arquitectónicamente, socialmente, estéticamente. Entonces, el hecho de conocer y entender todas esas referencias o todo lo que me gusta investigar, me hace entender que todo está conectado, o sea, me hace entender que así como yo me puedo inspirar, no sé, en un artista en particular, yo me podría inspirar en un estilo arquitectónico, y todo ese conocimiento, todo lo que me gusta, que pareciera no tener relación con la moda, sé que lo podría como integrar. Entonces, creo que sí es una parte como importante, o sea, lo que mencionas, y el mantenerse curioso también creo que es indispensable. Hola, primero que nada digo felicidades. Gracias. O sea, qué padre ver una carrera tan exitosa, ¿no? Y justo a partir de eso me gustaría saber cómo, después de haber colaborado con Harper's y con Bowie y con todas estas marcas, ¿qué está en tu bucket list, ¿no? O sea, como, ¿cuál es esa colaboración que todavía no tienes y que sueñas con poder trabajar? Creo que como que así particularmente no lo tengo como tan definido de decirte de que esto, pero siempre he tenido la inquietud como de que colaborar con alguna marca, digamos, en algún punto, o sea, en un proyecto como integral, de decir de que vamos a colaborar contigo, pero vamos a hacer, no sé, producto, vamos a hacer campaña o vamos a hacer escaparate. Por ejemplo, escaparate me encantaría hacer. O sea, creo que el hecho de pensar que mi trabajo pueda llegar como a una tridimensionalidad o algo material, creo que es algo que casi no he experimentado. Entonces, no sé, estaría increíble colaborar con alguna marca y obviamente, no sé, trabajar con alguna editorial ya más directamente también en el extranjero, ¿no? ¿Otra pregunta? Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Robso, por tan importante colaboración aquí en IM Talks, y de parte del comité organizador te queremos... Ay, lo tengo del otro lado, pero Gracias. te queremos dar un pequeño reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a todos los demás. Muchísimas gracias por su participación. Los esperamos en el panel que dará comienzo a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Nos vemos en unas horas.